Hola, bienvenida y bienvenido una vez más a este podcast, vídeo tejeril, en el que te voy a contar lo que he tejido recientemente, bueno, lo que he terminado, lo que tengo entre manos, alguna comprita que ha caído por ahí y bueno, todo lo que vaya surgiendo en cuestión del mundo tejeril. Así que si te apetece quedarte conmigo, prepárate, no sé, un cafecito o lo que te apetezca, coge tus agujitas y acompáñame en este ratito. Antes de nada decirte que yo me llamo Sandra, vivo en Getxo, un pueblo costero de Vizcaya, en España, y me encuentras en todas las redes sociales como Arte Friki, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, Ravelry, en todas, ¿vale? Con el mismo nombre. Bien, hoy es 19 de mayo y ayer terminé este proyecto que te voy a enseñar ahora mismo y es, mira, es esta sirena. Y este es mi primer proyecto terminado. Esta sirenita es uno de los amigurumis que se han propuesto en el evento Gumiland que se celebra se lleva a cabo en Instagram y consiste en que empezó en mayo, creo que fue, primeros de mayo, me quiere sonar. 39 diseñadoras han han propuesto, han preparado unos patrones de amigurumis, a cada cual más bonito, todo hay que decirlo, y es desde ahora hasta julio, si no me equivoco, y cada semana sale un patrón nuevo. La cosa es que sale el patrón, sale la primera parte del patrón, ¿vale? Y tú tienes una semana para tejer esa primera parte. Después le enseñas a la diseñadora en cuestión mediante una foto, una etiqueta, lo que sea, que ya has tejido esa primera parte y ella te facilita la segunda. ¿Por qué se hace esto? Bueno, la segunda parte también tiene su fecha límite. ¿Y por qué se hace esto? Porque estos patrones, cuando termine este evento, por llamarlo de alguna manera, estos patrones van a pasar a ser de pago. Entonces, digamos que tenemos una fecha límite para terminarlo. Y ayer era la fecha límite para terminar la sirena. Mi hija está encantada con ella. Yo tengo mis... Bueno, que no estoy muy feliz con el pelo. No, el patrón, la diseñadora decía que de pegarlo con silicona caliente, yo lo he pegado también, y no me gusta porque parece que le ha lamido una vaca. Así que, pero bueno, mi hija está encantada, que es lo que importa, y ya está. Si tuviera que volver a repetirla, no se lo pegaría, se lo cosería para que tuviera pues más volumen, el pelo más suelto, más pues aireado. ¿Qué decir de este patrón? Bueno, en general el patrón está muy chulo, ya ves que el resultado es precioso, a mí me encanta, o sea, todos los detallitos de la sirena, me parece que está súper bien las aletitas, lo que es la cola me parece maravillosa y el pelo así infernal, ya está, había que decirlo. El pelo así infernal porque, claro, cada tira, cada mechón de la muñeca lo tienes que tejer, claro, y son un montonazo. Otra cosa, que no dice el patrón, que bueno, si hubiera sido un test knit, yo sí lo hubiera comentado a la diseñadora, más que nada para que hiciera un apunte en el patrón, y es que cuando te manda a tejer la peluca, bueno, es que la peluca no queda lisa, ¿vale? Ni siquiera queda así ondulada. Quedan unos tirabuzones que ni David Bisbal. Si puedo, te pongo un clip por aquí para que veas, pero es que alucinas. Entonces, claro, cuando yo vi que mi peluca pues, eran todo tirabuzones, fui a la cuenta donde estaba colgado el patrón para mirar si había algún comentario de, joder, soy yo que lo estoy haciendo mal, aunque bueno, es que tampoco había lugar
a una mala interpretación del patrón. Entonces, no sé si es que era yo que estaba haciendo algo mal o es que nos pasaba a todas eso. Y fui a checar ahí un poquito los comentarios y efectivamente la gente decía que le estaba pasando esto mismo. Entonces, claro, la diseñadora puso en uno de esos comentarios que lo que ella había hecho era o subir el número de aguja para que el tejido te quede más suelto, o si no, planchar después la peluca, que es lo que tuve que hacer yo. Y aún así, pues bueno, quedó así onduladito, pero tampoco le quería meter mucha más plancha porque si no esto se quema. Y tampoco quería que fuera ahí liso como una tabla, así que... Pero claro, creo que ese apunte de la peluca no hubiera estado de más ponerlo en el patrón. Sobre todo si es un patrón de pago, que igual luego lo modifica, o no lo sé. Pero sí ponerlo, porque claro, tú ves a su maravillosa Ariel con el pelo lisito y luego te sale lo que me salió a mí, pues te da un patatuski. Y nada, esto fue un coñazo tejerlo, un coñazo luego planchar cada mechón. De hecho, la peluca me la llevé a Ikea porque... de Ikea para tejerlo con el grupo de las amigas de Ikea porque es una cosa así como muy infernal, muy aburrida y bueno, pues ya que estás de palique, pues por lo menos que se haga un poco más entretenido. El bikini también me parece que está mal explicado o que está explicado de más y por ello da lugar a confusión, pero bueno, por lo demás a mí me parece maravillosa. Por cierto, hablando del Gumiland, todavía si quieres te puedes apuntar porque como ya he dicho está abierto hasta julio. Eso sí, los patrones que ya se han publicado no están disponibles porque, como te he comentado, hay una fecha límite y una vez se pasa esa fecha límite, tanto la primera parte como las cuentas donde se publican esa segunda parte o la continuación del patrón se eliminan. Entonces ya tendrías que comprarlo cuando la diseñadora lo saque a la venta. Pero todavía quedan un montón que son una maravilla. Puedes meterte en Instagram y buscar con el hashtag Gumiland2, te lo dejaré por aquí escrito por si te apetece echarle un ojillo y así ves los patrones que todavía están por salir. Ahora, si no me equivoco, está Sailor Moon. Sí, creo que es Sailor Moon la que estaba ahora mismo. Y Leia de Star Wars, ¿me quiere sonar también? O ya se terminó el plazo. Bueno, es que estoy muy puesta porque, claro, al final son todas una maravilla, pero claro, tienes que andar eligiendo porque, a ver, a mí si no, no me da la vida. O sea, yo no puedo estar eligiendo un amigurumi a la semana porque no me da la vida. No porque no quiera, porque por querer hubiera tejido los 39. Pero al final tengo que seleccionar pues los que más me han hecho tilín, porque claro, te enseñan las fotos y luego te dicen cuándo sale cada uno. Entonces ahí sí que he hecho un poco de selección. Pues esta sí, esta no, esta depende cómo vaya. Y Ariel le tenía claro que sí, porque a mí siempre me han encantado las sirenas, mi hija está en love de las sirenas también, y tenía que hacerla sí o sí. Y ahora estoy a la espera de que salga Ete. Y es que encima es Ete cuando está disfrazado con el sombrero ese y la peluca rubia. Bueno, me encanta, así que ese seguro que también lo voy a tejer. Venga, más proyectos terminados. Y ahora te voy a enseñar mi riñonera hecha con granis. A ganchillo, tejida a ganchillo. Tienes el video tutorial en el canal si te apetece tejerlo. Es muy sencillita. Eso sí, lo llevé a Ikea, todas las encantó. Falta ponerle un forro que ya lo haré. La cremallera de color inchis también maravillosa. Y nada, estoy súper contenta con esta riñonera. Tengo pendiente hacer otra para mi hija, porque claro, esta cremallera tan maravillosa era de un estuche de pinturas o algo así, me quiere sonar, pero era de plástico y se rompió. Y yo me quedé con la cremallera porque, no sé, me gustó un montón. Y de esas que, pues como cuando guardas los botones de alguna chaqueta o algo que tiras que está destrozadito y dices, pues los botones los voy a guardar porque son chulos por si acaso. Pues aquí están por si acaso.
y se enfadó mucho cuando vio que había usado su cremallera. No sé por qué, porque se nunca iba a usar ella algo así, ¿no? Pero bueno, basta que ella recuerda que es de algo que tenía para que, pues eso, se haya medio enfadado un poquito. Entonces, pues bueno, le tejeré otra o le haré más pequeña la correa, el asa y se lo daré a ella. Lo compartiremos. Y nada, bueno, aquí le he puesto este, a ver si consigo que se vea. ¿Ves ahí? Pues le he puesto esa madejita de lana a modo de, pues de detallito de decoración y nada, muy bonita, muy bonita. Está hecha con 4 grannies, se hace súper fácil. Lo que más tiempo me llevó pues fue coser la cremallera, pero porque yo no soy muy ducha en esto, la verdad, lo de coser no es lo mío. Pero vamos, que se hace muy rápido, muy fácil y encima ahora que está de moda, pues es que es la excusa perfecta para tejerla. Las cosas terminadas. Tengo este pulpito amigurumi también. Para esto también tienes el tutorial en el canal. No lleva costuras, se hace todo de una, si no recuerdo mal. Y es buenísimo. A mí es que a mi hija le encantan todos los amigurumis que hago. Bueno, todos los que hago y todos los que me pide y pretende que le haga, pero no se puede todo. Así que nada, aquí está, terminadito. Muy mono. Y luego también este monedero, que también tienes el tutorial en el canal. Mira. Monedero, tarjetero, bueno, ya tú le das el uso que quieras. Pues eso. Lo abres. Y aquí están los ojitos. Pero que ves, está más o menos, está planito, entonces no molesta. Son ojitos de seguridad, ¿vale? Para que no se escape. Y nada, simplemente es bajar esto, engancharlo en la nariz. A ver. Y listo. Muy fácil, también tejido con esto. Bueno, como estás viendo, de momento solo te he enseñado cosas tejidas a ganchillo. Todo esto está tejido con lana acrílica y bueno, la sirena la tejí con aguja del 2,5, la riñonera con 3 y estos dos, no recuerdo si fueron 2,5 o 3, en el vídeo aparece, así que no, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, en el vídeo tutorial tienes todas las notas que necesitas para tejerlo. Y por último, ahora ya pasamos a lo que es 2 agujas. Por fin mis calcetines vainilla terminados. Han quedado genial. No son exactamente iguales, fíjate. A ver si consigo ponerlo de algún modo para que... ¿Ves el talón? Que son distintos. Y luego la puntera también. Ups. A ver. Que no me hallo. La puntera, ¿vale? Son distintas también. Pero es que a mí me gusta que sea así. No me importa que la secuencia de las rayas no sea exactamente igual. Me parece que le da un toque muy divertido y muy guay. La verdad es que la lanita te va haciendo ella sola las rayitas. Y en el podcast anterior tienes la madejita que usé, que era la Action... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, te lo dejaré abajo escrito y si no, en el podcast anterior tienes todos los detalles. Me sobró un poquitito, creo que le haré unos calcetines a la niña, igual alternando colores, igual pues le uso un color de contraste para puntera, talón y el elástico pues para estirar más lo que es la lanita. Uy, me quedo sin tarjeta.
Y otra cosa que tengo terminada es la abejita que comenté en el podcast anterior. Te dejaré una fotito aquí de cómo me quedó. Y en proyectos... Y ya, pues mira, voy a aprovechar y voy a enlazar con proyectos en curso porque... A ver, estoy mirando la chuleta. Terminados los calcetines... Vale, sí, vamos a pasar a los proyectos en curso y hablando de la abejita, pues le tejí a ir a la primita una abejita y mi niña quería otra. Pues aquí la tengo, que ya sabes, esto de... el dicho este que dice en casa de herrero cuchillo de palo, pues eso, tengo a mi hija esperando la abejita un mes. Y es que la tengo prácticamente terminada. Este es el pedazo cabezón que lleva, el cuerpito. Tengo las alitas también tejidas. A ver, que por aquí está otra. Va a ser, es un pelín diferente a la otra, pero va a ser solo por las alitas, porque no me di cuenta y en el patrón, yo es que, sigo un patrón y ya está, no lo leo al principio para ver qué te dice o qué no. Yo cojo el patrón y empiezo a tejer. Entonces, claro, cuando hice la otra abeja, hice las alitas y luego vi que te daba otra opción. Y la otra opción era esta, que es así un poquito en forma de corazoncito. Y la otra pues era un círculo básicamente, que queda monísimo también, ¿eh? Tenéis las dos opciones. Pues bueno, para hacerla un pelín diferente, que no sean exactamente iguales, pues le hice estas alitas. La mía, las quería en rosa, le dije, las alitas en rosa yo no lo veo, así que bueno, la convencí. Y nada, ¿qué me falta? Las antenitas. Y ya está. Y ya, y montarlo. Pues a ver cuándo lo hago porque, bueno, de momento la tengo contenta con la sirena, así que he ganado algo de tiempo. Por otro lado, si quieres saber más sobre la abejita, por no repetirme tanto, tienes todos los datos en el podcast anterior, así que ve y échale un vistacito. Por otro lado, estoy tejiendo el cumulus o el primo hermano del cumulus, porque en realidad lo he sacado siguiendo un vídeo de aquí de YouTube. Te dejaré el enlace abajo por si te apetece echarle un ojo. Y mira, voy así. A ver. A ver, si lo cojo bien, igual lo consigo enseñar decentemente. Se quema un pelín la imagen, no es tan oscuro, o sea, tan claro, mejor dicho, es más oscurita. A ver, si lo pongo a este lado, sí, a este lado se ve más el color como es. Y no, la verdad es que es bastante gustosito. Como me dijeron, Ikea me pega con el pelo. Y nada, esto pues será un básico ya para el invierno que viene. Lo empecé y le di muchísima caña, tejí un montonazo. Y ahora lo tengo ahí paradito porque estoy tejiendo con 4,5 y quiero tejer las mangas con las chiquitinas. Pero no tengo y ¿qué pasa? Que estoy tejiendo con este super ovillo que ya te enseñé en un podcast anterior, no recuerdo si fue en el tercero o en el cuarto, y lo estoy tejiendo a doble hebra para que quede una gotita pues un poquito más gordito. ¿Qué pasa? Que solo tengo un ovillo, entonces estoy haciendo un poquito de malabares para ver si me llega o no. Yo espero que sí, por tallaje que estoy haciendo una talla S, si no me equivoco es esta. Bueno, talla S o la pequeña, vaya. No me lo he probado. Alguien me dijo, ¿no te lo has probado? Y yo, no me lo he probado. Me da un poco de pereza porque a ver, sí que me di cuenta que le había metido cable cortito, tenía que haberle puesto igual el de 1 metro para después poder probármelo. Y ahora me da un pelín de pereza meter una línea de vida, bueno, hay una lanita para poder probármelo sin miedo a que se me salga de las agujas.
Y lo que te estaba diciendo es que no le he dado más caña porque me recomendaron que como ya tengo un poquito de cuerpo tejido, mira, corte y empiece a tejer las mangas. Pero estoy a la espera de las pequeñitas. Las pedí aquí en una tienda de lanitas que hay aquí en Getxo y todavía no me han llegado. Así que esperaré un poco más a ver si llegan y si no pues me las tendré que comprar en otro sitio porque me da un poco de pena dejarlo ahí abandonadito con lo bonito que es. Y tengo muchas ganas de terminarlo, ver cómo me queda y sí, estoy ilusionada con este jersey porque creo que le voy a dar mucho uso. El ovillito es Kid Mohair, si no recuerdo mal. Y mira, es que es súper bonito, Entonces, tengo ganas de tejerlo y de poder estrenarlo. Lo malo, pues que ya va a estar difícil, porque a 19 de mayo sí que es cierto que no estamos teniendo una primavera como tal, parece que estamos otra vez en, no sé, en otoño, a veces incluso parece que en invierno, que una chaqueta, a lo mejor incluso a veces la chamarra no ha sobrado en absoluto. Y lo mismo lo podría haber estrenado, pero ya te digo, estoy a la espera de las agujas y no quiero hacer Magic Loop porque mi tensión varía mucho, cambia, aprieto mucho en los primeros puntos para que quede bien y al final, pues eso, yo prefiero ir con las agujas chiquitinas, todo para adelante. Vale, ¿qué más tengo? A ver, la abeja... la abeja te he enseñado, esto también. Luego tengo otros calcetines que empecé, pero que no sé si voy a deshacer. Los tengo delante y no lo veo. Bueno, están aquí. Vale. Estos son los calcetines en cuestión. Con esta lanita que la compré en la tienda, a ver si Cima, ahí lo ves, Socks. Y son 100 gramos, 400 metros, para aguja 2,3. Yo estoy tejiéndolo con 2,5. Y ¿qué más? Bueno, este es supuestamente es el dibujito que hace el patrón. Pues ya has visto, esto es lo que yo llevo. Ahora ya me tocaría aumentar para hacer los aumentos para ir a hacer el talón. Y estaba pensando si hacerlo así, tal cual, todo vainilla, o si meterle algún color de contraste. Pero yo creo que estos en principio, no lo sé, ¿tú qué harías? Es que por una parte me da mucha pereza deshacer y volver a hacer, todo se ha dicho. Y por otra, digo, bueno, pues tampoco... No sé, ¿sabes qué pasa? Que cuando compré la lanita pensé, qué chula, esto es tal, rosa, verde, fosforinchis. Y ahora que empecé a tejerlo, pues no me encanta. No sé. Igual le doy una oportunidad, sigo tejiendo, a ver si me termina de gustar. O si no, yo qué sé. Los regalo o compro un blanquito para hacerle, por ejemplo, la puntera blanca. Igual con la puntera blanca, el talón y ¿cómo se dice? El elástico blanco, igual queda más bonito. Ay, no sé. Dime tú qué piensas porque yo no... Es un sí pero no. Y un no pero bueno, dale una oportunidad. Así que ahí estamos. Más proyectos en curso. Bueno, la manta ni te la vuelvo a enseñar porque le he tejido, bueno, al principio, porque pasa un mes, ¿no? Desde el último podcast.
pues digamos que los primeros días después de haber grabado el último podcast sí que tejí algún cuadradito, pero lo cierto es que eso se ha quedado un poquito estancado, entonces no tiene sentido hablar mucho más de ello ni enseñarte, pues que va a enseñarte 3 cuadraditos más, pues nada. Cuando la termine ya te la vuelvo a enseñar, que si no te vas a cansar ya de tanto cuadradito y tanta manta. Venga, más cosas. A ver, no tengo más cosas. A ver. No tengo más cosas empezadas. ¿Qué es esto? Oye. Hola. Bueno, pues pensaba que igual tendría alguna cosita más por ahí, pero no. Así que te voy a enseñar algunas compritas que he hecho últimamente. Ya te he enseñado, esta mía fue una de las compras que hice, las de Cima, y con ella, junto con ella mejor dicho, compré 2 ovillos más y son estos. Este por aquí, que hace, a ver, así es como queda la lanita tejida. Bueno, me pareció chulo pues para, así como un rollo otoñal, me parece que está chulo. Igual luego me pasa como con esta, que empiezo a tejerla y no me gusta, pues yo qué sé, pues para un cuello, un color work o un algo haremos. Pero bueno, en principio calcetines. Y luego cogí estos también pensando en mi marido, porque a él el tema coloring cheese no le... Ay, ¿qué? Ay. No le hace mucho tilín, así que esto era lo más discreto que había. Y bueno, cuesta lo mismo, 3,99 cada madeja, vienen 100 gramos, 400 metros. Y te dice que para talla 38-43, pues que gastas los 100 más o menos. Y si es para una... Uy, para una... Ah, mira, es lo que tiene no leer, lo acabo de leer. Una talla más de 44 necesitas 150 gramos. Pero lo cierto es que yo le hice no hace tanto unos vainilla con una lana de 100 gramos comprada en Teddy y me sobra un poquito. De todas formas, cogí el otro día, hice un pedido a las tijeras mágicas, ahora te voy a hablar de ello porque tiene su historia. Bueno, cogí este colorcito, yo pensaba que era más naranja y es un caramelo. Y bueno, pensé, pues mira, igual para que no sea así tan vainilla o tan sosillo, no sé, le puedo meter, pues lo que te decía, con contraste con esta Fabel, que es el color, por cierto, color 110, y esos son 50 gramos, 205 metros. Tiene 25% poliamida. Y esto que de las de Ziman, no lo he dicho, pero me quiere sonar que eso es. 25% poliamida, 75 lana. Entonces, bueno, había pensado, cogí esta pensando en hacer los calcetines así, con este contraste. Con este podría, pero ahí ya no hay tanto contraste por los naranjitas que tiene este. Así que nada, pedí también más Fabel porque quiero tener lanitas para calcetines. Me ha dado por los calcetines y ya está. Cogí este también que es gris básico, color 115. Rosa clarito, 102, color 102. Drops Fabel. Luego cogí este que es pues un fucsia. ¿Ves? Pues mira, sí, más o menos, no me había dado cuenta. Pues eso, un poquito el tono de mi pelo. Y lo mismo, pues igual para algún color o algún contraste chulo. Y luego cogí dos de estas, dos Fabel Print. Y esta.
Vale, esta, la más oscurita, es el color 920. Y esta que tiene más tonos naranjitas, más clarita, es el color 923. Entonces, pues bueno, al haber cogido estas también, cogí estas rositas porque a modo de contraste, está aquí, no sé, ya por jugar un poco. De todas formas tengo que coger más colores sólidos porque me apetece un azulito, igual un azul claro pero potente para esta. O amarillo no, no sé, ya miraré, pero quiero tener más colores sólidos para los calcetines. Y también cogí, que tenía muchas ganas, las agujas, mis primeras Tiagu, de calcetines del 2,25. Yo tejo con 2,5, pero me apetecía mucho probar el 2,25, sin más por tener. Tengo unas dos, unas de 2, mejor dicho, de 2 milímetros, de las Knit Pro Symphony, pero que están ahí muertas de risa. Yo no sé qué estaba pensando cuando compré las del 2. No sé para qué las voy a usar, la verdad. Pero bueno, ahí están. No sé, voy a probar qué tal. Tengo muchas ganas de montar unos calcetines. Y además así digo, bueno, pues si me canso de unos, en este monto, si lo enseño las agujas mejor, así, monto en estas y ya tengo más calcetines. Porque claro, yo de tejer quiero tejer con las pequeñas. Entonces, si las tengo ocupadas, no puedo tejer. Miento, no es que no pueda tejer, es que no puedo montar nuevos calcetines. Entonces ahora sí voy a poder. Y la historia de las tijeras mágicas. Es que en el grupo de Telegram de las amiguis de tejedoras de Ikea, sí me ocurrió la feliz idea de preguntar a ver cuánto salían los gastos de envío en las tijeras mágicas, pues porque ya había gente que había pedido con anterioridad y pues sin más, por tener un poquito de referencia y por saber, ¿no? Y porque en ese momento empecé a mirar en la página web a ver qué te cuentan, pues pura vagancia, pregunté y ya está, te preguntan, te contestan, ¿no? Y me contestó alguien, pues los gastos de envío son tanto. Y alguien dijo, oye, si vas a pedir, yo quiero no sé qué. Y otra, y pues yo quiero no sé cuál. Y yo como, que solo estaba preguntando, que era algo meramente informativo. Pero bueno, como yo quería estas lanitas por probarla y las agujitas también, ay, lunita, hija, a ver, pues dije, venga, si hay que repartirse los gastos de envío, nos va a salir mucho mejor entre unas cuantas que si los compro, lo tengo que pagar yo sola, ¿no? Porque al final, con lo que yo quería, no llegaba a los 50 euros que te pide la web para que para que el envío sea gratuito. Entonces, pues venga, nos tiramos a la piscina. Le dije a mi ama también, mi ama pidió cositas, y luego del grupo creo que al final fuimos 6 o 7 con mi ama, u 8 con mi ama, no recuerdo, pero vamos. Y nada, muy bien el otro día en Ikea, que me dijeron que es verdad, que parecía que estaba de contrabando. Venga, para ti, repartiendo todas las cositas que cada una había pedido. Así que bueno, fue curioso. Bueno, ya por último lo que te voy a enseñar y te voy a comentar, es que lleva un montón de tiempo con el gusanillo de trabajar en Miyuki, las delicas Miyuki, no sé cómo decirlo. Estas cuentitas que son súper chiquitinas, que hay que coserlas una a una. Llevaba mucho tiempo con el gusanillo de yo quiero. Bueno, también es verdad que me pasa que yo manualidad que veo, manualidad que quiero probar y la quiero y quiero probarla y comprar los materiales y ponerme a ello. Bueno, pues al final me lancé y estaba haciendo marcadores. Mira, te voy a enseñar. A ver si se ven. Este es el primero que hice a modo de prueba y me gusta mucho. Luego ya pues le cogí truquito y como no, cosas de gatitos han caído. Puede ser esta huellita de gato, esta que es mi lunita, mi pantera de ojos verdes,
Y luego hice a mi Dagdita. A ver, que lo tengo aquí. Bueno, y esta sería su huellita. Y mi Dagdita, por cierto, ya no está con nosotros. Hace ya 2 meses largos. El 10 de marzo falleció y... ¡buf! Es que no puedo hablar de ello sin que me entren ganas de llorar. Así que bueno. Que le echamos mucho de menos. Y quería tener... No cosas que me recuerden a él, porque obviamente yo nunca me voy a olvidar de él, pero... pues sí, algo que le hiciera referencia, ¿no? Pues al igual que tengo aquí a mi lunita, pues a él también. Y nada, luego me he vuelto loca haciendo calcetines. Pero calcetines de Miyuki a modo de marcadores. Entonces, te los voy a enseñar. Si quieres, pásalo rápido o si no, echar un ojito porque es una monada. Mira, he estado haciendo nuevos porque el otro día llevé a Ikea y Concha se quedó con unos cuantos, así que tengo que reponer. Mira, he hecho un montón de calcetines, pero un montón, es que es como adictivo. Me pongo por la noche, bueno, es que encima no veas, porque el otro día, claro, como quedamos en Ikea, yo fui un poquito antes a comprar unas cositas y me compré, ¿sabes la bandejita esta? Que es para comer en la cama. Pues yo la uso para poner todas mis cositas ahí de Miyuki. También me pongo mi tablet o lo que sea, un podcast, una peli, una serie. Estoy y encima en la cama. O sea, para mi gloria. Y mira, te voy a empezar a enseñar todos. Si se te ocurre algún colorcito, me lo haces saber. Mira, bueno, se ve un poquito, sí, es azulito y morado. A ver. Tonos verdes. Esta sandía, de sandía que ha triunfado, ha gustado muchísimo, la verdad. A ver, es que no sé si... Ahí. Y nada, pues es que, aparte de que me gusta mucho hacerlos, me parece que le dan, luego cuando estás con tu tejido, pues que le dan un no sé qué sé yo al tejido, hay algo muy divertido. El kiwi, el calcetín kiwi. Este lo tengo en amarillo, con negro y amarillo, y este es negro y rosa, que tengo intención de hacer el negro con todos los colores. Este también, que es muy bonito, muy primaveral. Este naranjita. Venga, ya termino, ¿eh? Pero es que he hecho un montón y los voy a poner a la venta, así que si te interesa alguno, me lo haces saber o me escribes por Insta, que allí cuelgo muchas cositas de las que estoy haciendo y allí tienes todo. Pues hasta aquí. Espero que hayas pasado un ratito agradable conmigo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, agur.